Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Otra vez estamos con la dificultad de poder llegar a nuestra Facultad Politécnica del Valle Alto a tener las clases presenciales. Y estamos volviendo a utilizar este medio para tener nuestras clases virtuales. No queda otra alternativa. En todo caso, quiero decirles que como el tiempo pasa inexorablemente, se está acercando ya nuestra primera evaluación. Esta es la penúltima clase, vamos a decir, antes de la primera evaluación, del primer examen parcial. En la primera semana de octubre es el primer examen parcial. Así que tengamos muy en cuenta esto. Todo el material con ayuda a memoria, como un material de apoyo, vamos a decir, está en la fotocopiadora. Entonces, son tres temas: los conceptos básicos de educación en salud, la participación comunitaria en torno a la educación a la salud, es el segundo tema, y el tercer tema ya son los medios que vamos a utilizar para enseñar este proceso, para aplicar este proceso de enseñanza-aprendizaje en la comunidad, mis queridos jóvenes. Estoy recalcando que todas nuestras actividades de educación van a ser en la comunidad, básicamente. 90% de nuestras actividades. Un 10% estarán pensando dar alguna charla en algún colegio, en las prepromos, en las promociones, sobre todo sobre las enfermedades de transmisión sexual, tal vez, o el uso adecuado del agua en las escuelitas, etcétera, ¿no? Así que, pero lo más importante que esté en su cabecita es cambiar el chip de que ustedes van a educar a la comunidad con mayor frecuencia. Y para eso tenemos que adiestrar. Y el uso de los medios. Hemos estado diciendo que los medios que vamos a utilizar básicamente no son los de la última tecnología, lamentablemente, ¿no es cierto? No vamos a estar llevando nuestro data display, no vamos a estar llevando CDs. Difícilmente en la comunidad vamos a tener la posibilidad de utilizar estos instrumentos tecnológicos. Los medios que vamos a utilizar básicamente están dirigidos a usar el papelógrafo y el rotafolio, ¿no? Les recuerdo que el proceso de enseñanza es un proceso permanente. No es de un fin de semana. Esa es una feria de salud, es informativa. Eso no educa, informa. ¿Cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, tenemos que tener en cuenta que el material que voy a utilizar en la comunidad, mejor si es un material que yo lo voy a preparar. Porque como hemos visto, hay muchas dificultades en el proceso de educar a la comunidad. Y una es que tenemos materiales educativos en nuestros centros de salud, pero que no siempre están guardando relación con el comportamiento que tiene la comunidad. Tenemos rotafolios de muchos temas y no podemos hablar de muchos temas porque lo que necesitamos es producir cambios en la familia, sobre todo en el esposo y en la esposa de una mujer embarazada y papás de niños menores de 5 años. Esas son nuestras poblaciones más vulnerables. Aquellos que se enferman y se mueren más en nuestro país. Y a ellos tenemos que dirigir mucho nuestras actividades. En el tiempo habrá, después para estar hablando de problemas de salud más complicados, ¿no es cierto?, que se conviertan en problemas de salud pública. Así que es bien importante
Y otro de los temas que sí es importante también, estaba revisando ayer, anoche o esta mañana, la información que viene del Alto, de La Paz, donde existe un centro, se está construyendo un centro para la atención de las mujeres con cáncer. Y todos los días se detectan cáncer uterino. Entonces ya es un problema también de salud pública. Y ustedes saben que casi 2 veces al año, o quizás un poco más, el gobierno, el Ministerio de Salud, lanza campañas para realizar la prueba del Papa Nicolau, que nos sirve para detectar precozmente algún problema de cáncer uterino. ¿No es cierto? Alertas, jóvenes. Entonces ya tenemos otro problema más, que hay que estar preparándonos para saber promocionar y prevenir. Promoción de la salud, prevención de enfermedades. Ahí está la clave de la educación en salud, mis queridos jóvenes. No se olviden. Entonces hemos dicho que la mejor forma de aprendizaje es viendo, oyendo y haciendo, ¿no es cierto? Hemos dicho que todos los sentidos intervienen en el proceso de aprendizaje, pero los que más intervienen son los ojos y los oídos. El método audiovisual. Hemos puesto varios ejemplos. El aprender una receta de hacer un queque, por decir, mirando la televisión, ¿no es cierto? Estás mirando, estás escuchando, pero también estás haciendo. ¿No es cierto? Ese es el mejor método para aprender. Mirar, oír y hacer. Y ustedes tienen que practicar eso también, para hacer los procedimientos que necesitan hacer en sus actividades profesionales. Hemos dicho que el papelógrafo y el rotafolio van a ser los medios que más vamos a utilizar en nuestras actividades de educación en salud en la comunidad. Y entonces voy a repasar con ustedes las características que tiene un rotafolio y las características que tiene un papelógrafo. El papelógrafo es un conjunto de papel barato. ¿Cuánto nos vale una hoja grande de papel sábana o de papel bond? No pasa de un boliviano, ¿no es cierto? Tamaño resma, tamaño grande, que pueden ser fijadas en un atril, en un pedestal, ¿no es cierto? Donde colocamos las hojas. O en nuestras actividades de campo vamos a tener que colocar en la pared 1 o 2 hojas, o en caso contrario en el piso también. Pues extendemos ahí, como ya es un papel que está preparado por ustedes, papelógrafo, entonces es bien barato, es bien cómodo su manejo, ¿no es cierto? Es fácil de hacer, es fácil de transportar de un lugar a otro. Pueden ser modificables. El momento que tú estás dando la charla, cuando la mamá incorpora una idea que respalda lo que tú estás diciendo, inmediatamente incorporas la sugerencia que tiene la mamá, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, todos sabemos y todos aprendemos. La comunidad tiene miles de años de experiencia en salud, ¿no es cierto? Transmitida desde los abuelos, los tatarabuelos, a los hijos, a los nietos, y así sucesivamente. Entonces, se utiliza en cualquier actividad educativa en grupos pequeños. Es bien útil en las visitas domiciliares, en las charlas, en las salitas de espera. Ustedes ponen su papelógrafo ahí y comienzan a dar la charla, facilito, sin muchas palabras, para que la persona que están charlando no esté queriendo leer ahí, ¿no es cierto? Ya les he hablado, 2 dibujos que contrastan la misma situación, una buena y una mala, y que interprete, que observe primero la mamá, que reflexione sobre lo que está viendo, que personalice. ¿Yo hago esto?
o no hago. Está personalizando, ¿no? Y después que aplique en su vida. Esto voy a hacer, esto no. Después de haber reflexionado, de haber observado. Bueno, entonces el papelógrafo está ahí, es fácil de hacer. Deben estar siempre construidos con letras grandes, con dibujos, colores que impacten. Escasas palabras. Las palabras tienen que ser como una especie de títulos que ayudan, como ayuda a memoria nomás. Ustedes no pueden estar leyendo. Eso no es ir a dar una charla. Es mirar de un ratito y ¡zas! Ahí está el título, ahí está el subtítulo. Y ustedes ya tienen que tener grabada en su mente lo que van a charlar, lo que van a decir. No van a ir a leer, ¿no es cierto? Porque la señora o el caballero va a querer leer igual que tú. Y se pierde la concentración, ¿no? En querer leer. Por eso es que ustedes tienen que estar preparados para dar una buena charla. La información tiene que estar en su cabeza. No traten de improvisar ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Y pueden ser construidos, como dice, en forma compartida por los facilitadores, por ustedes y por los que están participando en su charla. Eso resulta ser como una ayuda memoria para ustedes. Después de haber dado la charla y haber utilizado un papelógrafo, pueden resumir ustedes nuevamente en una hojita aparte con las opiniones que han recibido de la comunidad y hacer otro papelógrafo, mejorado, ¿no es cierto?, con la participación de la comunidad. Entonces eso es bien importante. Entonces el papelógrafo es fácil de hacer, fácil de llevar, fácil de ubicar en cualquier lugar, barato. Nos ayuda como ayuda a memoria, como se dice, ¿no? Como el chanchulito también. Ahí tú estás mirando y te estás refrescando lo que tienes que decir. Con un golpe de vista tú estás mirando, ¿no es cierto? Reitero, nada de tener muchas palabras. Bueno, entonces, el rotafolio es otro de los medios que más vamos a utilizar en la comunidad. Como les he dicho alguna vez, en el rotafolio de rotafolios tenemos un montón en nuestros centros de salud. Cada uno de los programas de salud tiene su rotafolio. Vacunas, IRAS, infecciones respiratorias agudas, EDAS, enfermedades diarreicas agudas, ¿no es cierto? Lactancia materna, el PAI, la cadena de frío, el agua, el uso adecuado del agua, en fin, el Chagas, la tuberculosis, en fin, el dengue, la chikungunya, cada uno de esos problemas, malaria tiene sus rotafolios. Con esa lógica, ¿no?, de que se va a utilizar no solamente en los consultorios o en la salita de espera, colocada en un atril, sino también se puede transportar fácil. Un rotafolio es un buen medio de educación en la comunidad. Por eso es que el Ministerio de Salud se ha preocupado de elaborar para cada uno de los programas, para la rabia también, para el cáncer. Y si ustedes tienen que dar una charla sobre planificación familiar, existen rotafolios también. Es cuestión de entrar al centro de salud y buscar el material educativo. Ahí están acumulados en algún rincón. Porque no siempre lo utilizan, ¿no es cierto? Porque les digo cada vez, ustedes han pensado más en aprender a curar que ir a enseñar, promocionar la salud. Entonces, ¿qué es un rotafolio? Es una secuencia de láminas, 1, 2, 3, 4, 5. Unidas entre sí por argollas o por algún soporte, ¿no es cierto?, que te permite dar la vuelta de la página. Puede confeccionarse de diferentes formas y formatos. Tamaños también. Para dar una charla informativa y orientadora en el uso de los
métodos de planificación familiar, a veces, como es un tema bastante individual, se maneja con una pareja, entonces hay rotafolios tamaños así, de un papel de hoja tamaño oficio. Tenemos en nuestra facultad, les voy a mostrar. O doble oficio, un poquito grande, y se coloca encima del escritorio y ahí está. Ustedes están charlando con la pareja y ustedes están manejando el tema. Porque en la parte posterior de la hoja está lo que ustedes tienen que saber de la parte anterior. Es la chanchullita que digo. Ahí atrás está lo que ustedes tienen que preguntar y las cosas que tienen que decir. En este caso, ¿no es cierto?, de métodos de planificación familiar. Entonces son para orientar, para facilitar procesos individuales de una pareja. Pero también hay otros más grandes para dar charlas en el consultorio, digo, en la salita de espera de nuestro centro de salud. Hay 3, 4 mamás que están esperando y tenemos rotafolios, que es fácil manejar. Entre 5 hasta entre 8, 10 personas, ¿no es cierto?, en un ambiente pequeño. No traten de utilizar un rotafolio cuando ustedes tienen una sala tan grande como nuestro auditorio, por decirlo. Los de la cuarta, quinta fila, hasta ahí llegará los que pueden ver. De ahí para atrás ya no se ve, no notan muy bien, se tapan las cabezas, no, eso ya no se utiliza el rotafolio ahí, ¿no es cierto? Entonces el rotafolio es bien útil, igual que nuestro papelógrafo. ¿Dónde están las características de nuestro rotafolio? Entonces, es una secuencia de láminas unidas entre sí por argollas o por algún otro tipo de soporte. Puede confeccionarse en diferentes tamaños y formatos. No necesitan para su aplicación ningún apoyo tecnológico. No necesitamos tener data display, televisor, no, ahí están nuestros rotafolios. Y pueden hacerse de diferentes materiales. Hay de tela, hay de papel acartonado, impermeable también al agua, porque como eso es un material que se lleva y se transporta a diferentes lugares, la experiencia es que este material a veces se puede mojar. Estamos caminando con nuestro rotafolio y resulta que cae una lluvia y se moja todo. Pero este rotafolio está construido con la posibilidad de soportar el agua. Pensando en que ustedes, como buenos soldados de la salud, obreros de la salud, les digo yo, van a utilizar para ir a charlar. Incluso les puede servir como su paraguas, ahí están correteando, les he visto con su rotafolio cubriéndose de la lluvia y después llegando a la casa y dando la charla, porque ese es un material que soporta el agua, ¿no? Entonces, papel grueso, cartulina, tela, generalmente máximo unos 10 láminas, con dibujos generalmente, no tiene muchas palabras. Cuando ustedes vayan a su centro de salud van a conocer varios rotafolios de tela, sobre todo de tela, pero hay láminas de cartulina, impermeabilizados. ¿Ah? En la parte posterior de cada lámina deben estar escritos los puntos claves que se quiere transmitir en la lámina, como les he dicho. En la parte posterior están ahí los puntos claves. Nuestros pacientes o usuarios están viendo la lámina y en la parte posterior ustedes, como están agarrando el rotafolio así, ya está lo que ustedes tienen que preguntar, lo que ustedes tienen que explicar. ¿Ah? Es un buen instrumento el rotafolio. Realmente es bien útil, bien práctico. Por eso es que se utiliza mucho en las visitas domiciliarias, en las charlas educativas. ¿Ya? Se deben dibujar
Dibujos esquemáticos, fotografías, frases cortas y precisas, colores que impacten. Bien, está claro entonces, mis queridos jóvenes, lo que vamos a utilizar como medio de apoyo para nuestras actividades educativas en la comunidad son dos cositas fáciles: el rotafolio y el papelógrafo. Hemos repetido y hemos resaltado las características de cada uno de ellos. Bueno, bien. ¿Qué cosas tenemos que pensar nosotros, mis queridos jóvenes, antes de ir a dar una charla educativa? Cuando tenga que preparar mi material educativo. Porque como les he dicho, no es cuestión de improvisar. Ustedes tienen ahí el rotafolio de vacunas. No, vacunas es un tema fácil, yo lo conozco, yo lo manejo. No es así, no se puede improvisar. Y por eso, mis queridos jóvenes, ustedes tienen que pensar, cuando tengo que dar una actividad educativa, es que, ¿dónde voy a dar? En la casa de una señora, ¿no es cierto? Voy a ir a hacer una charla, voy a ir a visitar. Pero no siempre sucede eso. A veces en los barrios hay lo que se llaman los clubs de madres también, que son antiguos grupos de mamás que se reúnen a charlar sobre temas de la salud o algunos temas que son importantes para ellas, ¿no es cierto? Intercambian recetas de comida también para mejorar la dieta que tienen que dar a sus hijos. Y entonces tenemos que pensar, ¿qué medio voy a utilizar? ¿Tendré que llevar un rotafolio? ¿Tendré que llevar un papelógrafo? ¿O tendré que llevar un data display? Entonces, la selección del medio a utilizar conlleva preguntarse realmente quiénes van a participar en la reunión. ¿Cuántos van a ser los participantes? ¿Dónde se va a realizar la actividad? ¿Y cuánto costará? Todo tiene su costo, ¿no es cierto? Entonces son esos aspectos que a ustedes les sugieren la selección del medio que voy a utilizar. Es importante eso, mis queridos jóvenes. Y cuando estén preparando su medio, tienen que preguntarse, más que preguntarse, tener en la cabecita, en la mente, 4 principios cuando estén preparando su material educativo. Que este material, lo primero que tienen que pensar es que sea sencillito, fácil de explicar para ustedes y fácil de entender para las mamás, para los papás de la comunidad. 1, que sea sencillo, porque esa sencillez les va a ayudar a ustedes a explicar, a transmitir lo que quieren, y a la comunidad, a los papás, a las mamás, les va a ayudar a entender, a aprender, para producir cambios. No es solamente para informar, mis queridos jóvenes. Entonces tu material tiene que ser sencillo, fácil. Este material tiene que producir impacto. Ya les he hablado. Con 2 figuras sobre el mismo tema, tienen que producir el impacto. 2 dibujos de una mamá que está lactando a su bebé y otra mamá que está dando un biberón a su bebé. Una mamá feliz, teniendo a su bebé en su pechito, mirándole a los ojos, la parte afectiva. Y otro dibujo de una mamá mirando con angustia porque su bebé está tomando biberón. Porque teóricamente ella no tiene pecho, no tiene leche, dicen, ¿no es cierto? Y el bebé de la mamá que está dando lactancia materna, un bebé feliz, contento. Y el bebé de la mamá que está dando biberón,
Ella es preocupada porque con mucha frecuencia su bebé tiene diarreitas. No está engordando como ella quisiera. Entonces, dibujos que contrasten la misma situación. Una buena y una mala. No necesitan más palabras, ¿no es cierto? Que la mamá observe, que la mamá reflexione, que la mamá personalice, que diga, esto hago yo, no hago yo. Y que después la mamá actúe para hacer lo correcto, lo que ustedes quieren que haga. Entonces, el material tiene que producir impactos, colores llamativos, figuras bien bonitas, expresivas. ¿Ah? Eso es bien importante. Y que tenga lógica el material, que tenga lógica, que esté charlando. Si ustedes han comenzado a hablar de la lactancia materna, el dibujo que van a presentar guarde relación con la lactancia materna. Y que no aparezca por ahí de ninguna manera ningún otro método, ningún otro tema de planificación, por ejemplo, ¿no? Familiar. Ay, doctorita, si le doy lactancia materna exclusiva, el método no es un método de planificación familiar. Sí, doñita, pero de eso te voy a explicar en otro tema. Otro día te voy a venir a explicar esto. Programaremos otra fecha y te voy a venir a hablar de este método que se llama MELA, se llama ese método, ¿no es cierto? Sobre la lactancia exclusiva, que permite que la mamá no se embarace. Bueno, entonces, lógica. Comienzan a hablar de lactancia y se despiden hablando de lactancia materna. La lógica. Y su materialcito siempre tienen que tener los elementos claves, lo que ustedes quieren que aprendan. Nada más. La importancia de la lactancia materna y los beneficios de la lactancia materna. Esito no más. ¿Para qué le van a dar vueltas queriendo hablar cómo se produce la leche? ¿Cómo funcionan las hormonas para que se desencadene el proceso de la lactancia? No hay que perderse en esas cosas. Ustedes cuando tengan que hablar sobre la lactancia materna tienen que hablar por qué es importante que el bebé reciba la lactancia materna y por qué es importante para la mamá darle el pechito a su bebé. Porque para los dos es importante. ¿Qué beneficios le produce a la mamá la lactancia materna y qué beneficios le produce al bebé la lactancia materna? De eso tienen que hablar. No estén queriendo entrar a anatomía, a fisiología. No se pierdan en eso. ¿Ya? La sencillez, la claridad, la objetividad, la lógica, el impacto del material. Y entonces ahí tienen que tener elementos claves, como títulos, letras grandes siempre, que les ayuden, para que de un solo golpe de vista ustedes ya en su memoria se ha desencadenado toda la información que van a continuar dando, porque ya han visto el título, ya han visto el subtítulo en colores grandes, letras grandes, colores fuertes, ¿no? Para tu vista. Entonces, esas cositas, dónde, cómo, cuándo y cuánto, es bien importante. La lógica, la sencillez, el impacto y los elementos claves son los que tienes que tener en cuenta cuando estás preparando tu material educativo. No es nada difícil, mis queridos jóvenes. Solo hay que tener un buen ánimo para ser un buen educador. La voluntad de querer producir cambios. ¿Ya? Y tienen que evaluar, después de dar una buena charla, ustedes tienen que evaluar si lo que han educado, lo que han transmitido, va a producir un cambio. Se pregunta sobre el mismo tema. Si han hablado de la lactancia materna, preguntan sobre los beneficios y sobre la importancia de la lactancia materna. Si contesta con dudas, hay que reforzar nuevamente. No les va a llevar ni 2 minutos reforzar nuevamente las dudas. Y si la contesta, y si la respuesta es favorable, hay que felicitarle. Muy bien, doñita, muy bien, señor. Así es. Y entonces esto tenemos que
practicar, que no se quede en aprender nomás en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes felicitan y se despiden, agradeciéndoles y programando una nueva visita para hablar sobre los métodos de planificación familiar, porque durante la charla ha aparecido esa pregunta, ¿no es cierto? Y ustedes la cortaron ahí, muy bien, programamos para una nueva charla los métodos. Y listo, programamos de cuándo quieren charlar nuevamente. De aquí a 2 semanas, la próxima, cuando ustedes gusten. Y no se olviden, doñitas, que el bono Juana Zurduy, por llevar a tu niño a un control del niño sano, tienes un premio, ¿no es cierto?, de 120 bolivianos. Así que no te olvides. Y además te van a dar, hay una serie de comidas, de alimentos que nos dan azúcar, aceite, leche en polvo, castañas, quinoa. Hay una serie de alimentos que le dan a la mamá para ella y para el bebé, ¿no es cierto? Un subsidio familiar, así se llama. Entonces son esos beneficios que hay que aprovechar la oportunidad para recordarle a la mamá que tiene esos beneficios. ¿Listo? Como verán, mis queridos jóvenes, esto de la utilización de los medios en la comunidad no tiene muchas, no debería tener muchas complicaciones. Son 2 cositas, 2 medios que vamos a utilizar con más frecuencia. Y de vez en cuando tengamos algún taller donde participe más gente, ahí sí vamos a utilizar otros medios. ¿Listo? Mientras tanto, mis queridos jóvenes, un abrazo en la distancia, que Dios los proteja y los bendiga, cada uno de ustedes. Hasta la próxima charla, que espero que sea cara a cara en una clase presencial. ¿Listo? Chao, jóvenes.